Bienvenido. Christoph es director de Actis España. Actis, como podéis saber, es un fabricante líder también en lo que son aislantes reflexivos y nos presentará en su ponencia el IBRIS alveolar, ¿no? Innovación, eficiencia y sostenibilidad. Pues cuando tú quieras, Christoph. Ahora estamos viendo en pantalla tu correo. Se supone que debes tener dos. Pantalla tendrás que compartir. Vale. A ver, entonces abro la mía, ¿no? Sí, sí. Abre tu presentación. Ahora vemos el PowerPoint. Vale. Vale. Ahora vemos el PowerPoint. Si pasa ya a modo presentación, pues ya está. Vale. Ya lo vemos. Pues Ya. adelante. Esta no es. Espera, que no ha abierto la correcta. Vale, que esta es la corta. Espera, la abro. Está. Perfecto. Esta sí. Vale, pues Muy gracias. bien. Adelante, Christoph. Bueno, pues buenos días a todos los asistentes. Agradecerles el tiempo que nos dedican para escucharnos y presentarles pues nuestros fabricados. Gracias a ITEC y a ti en particular, Josep, por organizar estas jornadas y bueno, pues permitir pues dar a conocer nuevas tecnologías en el ámbito de la eficiencia energética y de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo soy Christoph de la empresa Actis, soy el director aquí en España. Actis es una multinacional francesa que lleva 40 años innovando en el sector del aislamiento. Este año celebramos nuestro 40 aniversario. Y entonces, bueno, pues en estos años hemos ido desarrollando pues una serie de tecnologías en el campo de los aislantes reflexivos. Y hoy pues lo que les vamos a presentar pues es uno de nuestros últimos desarrollos, es el panel IBRIS, ¿no? Entonces, nuestra filosofía, nuestro deseo es que lo que deseamos es cambiar el mundo del aislamiento. ¿Por qué hay que cambiar el mundo del aislamiento? Pues porque hay urgencia, porque el mundo cambia. Entonces, para que veamos un poco cómo cambia el mundo, básicamente pues el cambio climático, vamos a ver un pequeño vídeo que ilustra un poco este cambio climático. Christoph, no sé si el resto de la gente te oye. Pero no hay... Christoph, nos comentan también la audiencia que no se oye el vídeo. No hemos oído el vídeo. El vídeo se ve, ¿no? Sí, el vídeo se ve bien, sí. Pero si no tiene sonido, no. Se ve, pero no se oye. No tiene sonido, no tiene sonido. Es simplemente una ilustración del cambio que estamos sufriendo actualmente a nivel climático. Entonces, era una pequeña ilustración en imágenes de qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, hemos visto imágenes que años atrás, pues,
nos cogían muy lejos y las veíamos en otros países del sudeste asiático, de Latinoamérica, de Estados Unidos, etcétera. De hoy en día estas imágenes pues las estamos viendo y estos fenómenos están ocurriendo pues aquí en España. Bueno, hemos visto inundaciones importantes en Andalucía, etcétera, un poco en toda la geografía española. Entonces, el cambio climático pues es innegable, lo tenemos aquí. Entonces, tenemos una nueva realidad ambiental que va a suponer pues grandes variaciones de temperatura, cada vez más importante, con olas de frío y de calor. Se prevén más 8 grados en las ciudades de aquí a 2100, o sea, eso es un cambio de temperatura brutal. Estamos asistiendo a fenómenos climáticos extremos, tormentas, huracanes, inundaciones, situaciones que cada vez son más frecuentes en todo el planeta. Y repito, pues en España lo hemos sufrido tanto en verano como en invierno, o sea que a lo largo de todo el año tenemos problemas con este tipo de fenómenos. Hay un calentamiento global debido al impacto de las emisiones de CO2 producidos por la industria, y no solo por la industria, sino también por los sistemas de calefacción y climatización, que tienen un impacto pues, muy elevado sobre las emisiones de CO2 y sobre las cuales pues, los fabricantes de sistemas de aislamiento pues, podemos aportar pues, soluciones para reducir estas emisiones de CO2. También es importante tener en cuenta pues, la peligrosidad de los materiales para evitar pues, cualquier producto que pueda ser nocivo para la salud tanto de los instaladores como de los usuarios de las viviendas que van a vivir en los edificios. Entonces es importante tener esto en cuenta como fabricantes de sistemas de aislamiento y de materiales en general, ¿no? Hay que limitar el empleo de productos que contengan compuestos orgánicos volátiles, que pueden ser peligrosos para la salud, y limitar pues, las emanaciones tóxicas que puedan producirse pues, cuando hay un incendio, que muchas veces pues, las personas fallecen más por inhalación de productos tóxicos que por el propio incendio. Entonces es muy importante concebir productos libres de cualquier tipo de compuestos orgánicos volátiles o productos que puedan suponer un peligro para la salud de las personas. La calidad del aire exterior e interior es importante. Cada vez pues pasamos más tiempos dentro de los edificios, pasamos creo que más del 80% de nuestra vida la pasamos en el interior. Entonces, tan importante es la calidad del aire exterior como la calidad del aire interior para evitar pues, cualquier problema de alergias, enfermedades respiratorias, etcétera. Entonces, ahí también los productos tienen que tener esto en cuenta y respetar pues, la calidad del aire interior. Entonces, ante esta nueva realidad social y medioambiental, pues lo que queremos nosotros es aportar pues una serie de respuestas, pero lo queremos hacer siempre siendo fiel a nuestros valores. Para nosotros, para Actis, la mejora de las prestaciones es importante, aunque la carrera al Lambda pues, no lo justifica todo, no por tener un producto cada vez más aislante tenemos que saltarnos pues, todas las premisas en cuanto a la sostenibilidad y a la eficiencia energética. Tampoco lo justifica todo la búsqueda del precio. Y otro factor muy importante es que un buen aislamiento no aísla solo los primeros años, sino que tiene que aislar toda la vida útil del edificio. Es cuando mayor coste representa un edificio es a lo largo de su vida útil. Entonces, tenemos que reducir la demanda energética de estos edificios a lo largo de toda la vida útil del edificio, y esto pasa por tener un producto que sea duradero. Entonces, es una de las premisas para nosotros cuando desarrollamos un sistema de aislamiento. Entonces, nosotros defendemos una idea distinta del aislamiento que se basa principalmente en 3 grandes ejes. Uno, las prestaciones, que tienen que ser elevadas, certificadas y duraderas. El confort, la salud y el bienestar, que es fundamental. Y obviamente de estos dos valores no podemos desligarnos de lo que es el respeto al medio ambiente. O sea, no tendría ningún sentido desarrollar sistemas de aislamiento de altas prestaciones que aportan un confort, una salud y un bienestar sin que estos productos fueran respetuosos con el medio ambiente, obviamente.
¿Cuál es nuestra ambición? Pues ser el tercer actor indiscutible del sector del aislamiento. A día de hoy pues hay dos grandes grupos dentro de lo que son los sistemas de aislamiento. Tendríamos pues los productos fibrosos, digamos, o de lana mineral. Tendríamos los productos plásticos, que serían los poliestirenos extruidos, los poliuretanos, etcétera. Y después nosotros seríamos un tercer actor importante dentro del mundo del aislamiento, que serían los aislantes, en este caso que incorporan láminas de baja emisividad y veremos las ventajas que pueda tener este tipo de aislantes en cuanto a las prestaciones y su incorporación en los edificios. Entonces queremos cambiar el mundo del aislamiento para ser imprescindible dentro de este sector y para ofrecer productos cada vez más eficaces y queremos realmente cambiar de era dentro del mundo del aislamiento, que no es un sector que, digamos, ha sido muy innovador en los últimos años. Seguimos aislando pues igual que en los años 60. Sí es verdad que se han incrementado las exigencias, pero no ha habido grandes revoluciones dentro del mundo del aislamiento. Entonces, hoy lo que les veníamos a presentar es nuestro panel Ibris, que sí creemos aporta pues una serie de innovaciones dentro del mundo del aislamiento en cuanto a su estructura alveolar y a su sistema de funcionamiento. Entonces pueden ver aquí en la foto un poco, es un producto que tiene una estructura en forma de nido de abeja, y lo que hacemos realmente con este producto es aprovechar las propiedades del aire, que tiene el aire como aislante, para conseguir pues, un nivel de aislamiento elevado. Entonces, en este caso, lo que hacemos es generar, gracias a esta estructura en forma de nido de abeja, pequeñas celdas de aire inmóvil que nos van a dar un buen nivel de aislamiento, pero para reforzar aún más este nivel de aislamiento, lo asociamos a film internos, tanto en el interior como en el exterior, de baja emisividad. Entonces, hay que saber que cuando colocamos un film de baja emisividad en contacto con una cámara de aire, multiplicamos la resistencia térmica de esta cámara de aire. En el caso de los film de baja emisividad de Actis, multiplicamos por más de 3 la resistencia térmica de esta cámara de aire. Y es lo que nos va a permitir obtener unos niveles de aislamiento muy elevado, un producto con unas características térmicas excepcionales, y por lo tanto pues poder cumplir no solo con las exigencias del código técnico, sino también las exigencias que pueda haber para los edificios de consumo de energía casi nulo. Entonces, como una imagen vale más que 1000 palabras, les voy a poner un pequeño vídeo que sí tiene sonido, en donde vemos resumidas un poco las prestaciones o las características del sistema alveolar Ibris. No se oye el vídeo, Christoph. Se ha cortado. Se ve, pero... El sonido no se oye, no sé si es que no tiene voz el vídeo oye? quizá o algo. Vale. Bueno, no se oye. Se ve perfectamente por eso, ¿eh?
Disculpe, creo que no se oía, ¿no? El sonido, pero bueno, en todo caso estaba subtitulado todo lo que se venía diciendo. Entonces, bueno, como han visto, pues es un producto bastante innovador y con un sistema, una estructura muy distinta a lo que hay actualmente en el mercado. Entonces, obviamente es un aislante térmico que puede aplicarse pues, en falsos techos y bajo cubierta, en trasdosados detrás de la perfilería para evitar tener el aislante en continuo y evitar cualquier riesgo de puentes térmicos. Se puede utilizar también dentro de la perfilería o se puede utilizar pues, en trasdosados de fachada, trasdosados cerámicos. O sea, tiene una gran versatilidad y se puede aplicar en muchos sistemas constructivos, ¿no? Es una solución de aislamiento confortable, o sea, tenemos un gran confort térmico, tenemos una resistencia térmica y una conductividad certificada según la norma UNE 16012, está certificado también mediante EDIT. Con este producto, debido a esta estructura alveolar y estas celdas de aire combinadas con film de baja emisividad, obtenemos una conductividad de 0,033. Entonces es realmente una conductividad muy baja, sobre todo teniendo en cuenta que es un producto que solo pesa 9,5 kilos el metro cúbico. Entonces ya veremos que tiene una serie de implicaciones en cuanto a al impacto medioambiental que pueda tener el producto sobre el medio ambiente. Entonces es un confort térmico muy elevado, un confort de verano muy superior a cualquier otro sistema de aislamiento tradicional. ¿Por qué? Pues porque los aislantes o los materiales en general, cuando se calientan, cuando cogen temperatura, hemos visto, pues antes se hablaba de las fachadas donde podemos alcanzar pues 80 grados en fachadas oscuras cuando están expuestas al sol. En estas condiciones los materiales, y esto afecta directamente a los aislantes, su conductividad sube, es decir, que tienden a perder propiedades aislantes y frenan menos el paso del calor por conducción. Entonces, obviamente al Ibris le pasa lo mismo, su conductividad va a subir, pero al incorporar film de baja emisividad y cámaras de aire, vamos a conseguir transformar esta transmisión de calor por conducción en transmisión de calor por radiación y vamos a reflectar esta radiación mediante estos film de baja emisividad. Y esto nos permite obtener un confort de verano muy superior a cualquier otro sistema de aislamiento tradicional. Hemos visto pues, un estudio realizado, se consigue pues, 2 grados menos respecto a un aislante tradicional en el interior. Entonces es una diferencia importante que puede suponer un ahorro energético pues, de más del 10% en temas de climatización, ¿no? Es un producto que por sus características resilientes y su impermeabilidad al aire tiene un excelente comportamiento acústico. O sea, es un producto completamente flexible. Entonces, con este material vamos a crear sistemas masa, muelle, masa que nos permiten obtener un alto nivel de aislamiento acústico, cumpliendo obviamente con el DBHR, en el código técnico DBHR. Entonces tenemos ensayados pues, en laboratorio acreditado pues, diferentes soluciones que nos permiten certificar también el cumplimiento de este DBHR. Otro factor importante y otra innovación que aporta el aislante es el tema de la estanqueidad. Primero es un producto que ya desde enero viene ya con un solape autoadhesivo que permite pues, mejorar notablemente la estanqueidad del sistema. Estanqueidad no solo al vapor de agua, sino también al aire. La lámina exterior está certificada como barrera de vapor, con lo cual pues, vamos a garantizar que no haya una transmisión de vapor de agua a través del cerramiento que pudiera provocar condensación intersticial y vamos a minimizar al máximo las infiltraciones del aire. Sabemos que para conseguir construir casas o edificios de consumo de energía casi nulo, no es suficiente con tener un buen nivel de aislamiento en los cerramientos, sino que también es importante controlar las pérdidas de calor por renovación de aire. Y eso pasa por un control de las infiltraciones de aire a través de los cerramientos. Entonces el Ibris contribuye enormemente a esta estanqueidad al aire
debido a su formato, que son paneles de gran formato, paneles de más de 3 metros cuadrados, y a la incorporación de este sistema de solape que permite sellar los paneles perfectamente entre sí. Son materiales duraderos, como les decía al inicio, nosotros llevamos 40 años trabajando con este tipo de materiales, con film metalizados, espumas de polietileno, etcétera. Sabemos que tienen una gran durabilidad de más de 50 años, con lo cual vamos más allá de la vida útil de los edificios. Son intrínsecamente estancos al aire e imputrescibles, o sea, no les afecta la humedad. No se aplastan en el tiempo, con lo cual vamos a evitar cualquier riesgo de puentes térmicos ligado al aplastamiento de los aislantes. No sirve de nada poner un aislante si al cabo de un tiempo pues, termina cayéndose y generando puentes térmicos que podrían provocar pues, condensaciones tanto superficiales como intersticiales en los cerramientos y afectar a la durabilidad del edificio, ¿no? Tenemos una resistencia térmica, por lo tanto, duradera a lo largo de toda la vida útil del edificio. Es un producto saludable, como les decía, es uno de nuestros valores, desarrollar productos saludables y confortables. Es respetuoso con la calidad del aire interior, está certificado A+ en cuanto a la calidad del aire interior, no desprende ningún tipo de compuesto orgánico volátil. Eso es muy importante, como decía antes, no solo para los usuarios de las viviendas, sino también para los instaladores. Tener en cuenta que los instaladores son los primeros que abren los paquetes de los productos y son los que reciben pues, la mayor parte de posibles compuestos orgánicos volátiles que pudieran estar contenidos dentro del embalaje, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta pues, todos estos aspectos para desarrollar productos saludables para todos. No incorpora ningún tipo de fibra irritante ni agente químico nocivo. Es un aislante ligero y agradable de colocar. No requiere de ningún tipo de protección ocular ni respiratoria. O sea, es un producto que permite un trabajo fácil, con poca penosidad. O sea, es muy seguro, además, a la hora de instalarlo. Y esto obviamente afecta al rendimiento del operario que vaya a colocar el producto. En cuanto al impacto medioambiental, nosotros practicamos desde hace muchos años la ecoconcepción. Vamos hacia un proceso de cero desechos, con un reciclado integral de los residuos de fabricación. Los reutilizamos dentro de la fabricación de nuestros productos. Es un producto totalmente reciclable, con lo cual al final de su vida útil se puede volver a hacer el plástico. Para poder utilizarlo en otras aplicaciones. Es un producto totalmente flexible que nos permite pues compactarlo a la hora de transportarlo, minimizando el volumen transportado, perdón, por lo cual pues es muchísimo menos contaminante que otros productos, mucho más voluminoso. Y entonces esto viene recalcado pues, dentro de lo que es la declaración medioambiental del producto conforme a la norma 15.804, que sitúa el Ibris como uno de los productos de aislamiento más sostenibles actualmente entre los que hay en el mercado. Entonces, no lo digo yo, esto es un estudio que hemos realizado con una ingeniería que nos pone en cabeza en cuanto al menor impacto medioambiental de nuestro producto. Y eso es por varias razones. La primera, pues porque es un producto que utiliza muy poco material para conseguir un alto nivel de aislamiento. Repito, 9,5 kilos el metro cúbico. Eso se debe a la estructura alveolar, que hace que casi todo sea aire. Cero desechos en su fabricación, totalmente reciclable. Y un impacto debido al transporte mínimo, porque ya podemos comprimir el producto. Y eso es lo que nos permite, a pesar de ser un producto derivado del petróleo, es un producto que tiene un impacto medioambiental realmente muy bajo. Es un producto totalmente certificado. Entonces disponemos de varias certificaciones, entre ellas pues, el marcado C, obviamente. El DIT, que certifica pues, no solo sus características, sino también detalla todos los aspectos de colocación y de sellado para esta contribución a la estanqueidad. Eso es un documento
de consulta que permite pues, explicar a los instaladores cómo tienen que manipular o poner en obra el producto con incluso puntos singulares, etcétera. Tenemos documentos técnicos de aplicación del SSTB, la CERMI, etcétera. Es un producto cuyas características están perfectamente certificadas. Para nosotros es importante el apoyo al arquitecto, entonces para eso pues ponemos a su disposición un asesoramiento técnico con posibles visitas a obra, estudios higrotérmicos de los cerramientos, podemos hacer el cálculo de coeficientes de transmisión, de riesgo de condensación intersticial, para comprobar que el sistema que ofrecemos pues, tiene todas las garantías y cumple con el código técnico de la edificación en todos los documentos básicos que afectan a los sistemas de aislamiento y de cerramiento. Disponemos de los precios descompuestos, en este caso estamos presentes en las bases de precio de ITEC, obviamente, de CIPE y de Construnario. Hemos desarrollado también pues, un manual para la inclusión de los datos dentro de los programas de certificación, entre ellos el C3X. Hacemos formación en obra a la hora de colocar los productos, pues es importante obviamente que el producto esté bien colocado, aunque en el caso del Ibris es realmente una colocación muy sencilla, incluso más sencilla que otros aislantes del mercado. En cuanto a obras de referencia, hemos realizado ya varias obras pues, de cierto calado. En este caso, por ejemplo, la obra de la pista del Polideportivo Turó de la Peira, del Ayuntamiento de Barcelona, un edificio de consumo de energía casi nulo, donde pues, había un reto importante que era aislar térmicamente el forjado de celete de la pista del polideportivo, teniendo en cuenta que debajo había una piscina, con lo que esto supone en cuanto a la transmisión de vapor de agua a través de los cerramientos y tener buenas barreras de vapor. Y además había que tener en cuenta que al ser un edificio de consumo de energía casi nulo, la pista del polideportivo no llevaba ningún sistema de calefacción y había que evitar, pues obviamente, cualquier riesgo de condensación en la superficie del parquet del polideportivo, ¿no? Entonces recurrieron a nuestra solución y obtuvimos pues una U, por ejemplo, en este caso de 0,16, que es una U pues bastante buena para este tipo de edificios, ¿no? Otra obra de referencia, entonces también hacemos edificaciones, vivienda unifamiliar, en este caso en La Moraleja, es un cerramiento de fachada con los arquitectos de Moriol Arquitectura, ahí aplicamos el Ibris en 90 milímetros colocado detrás de una estructura autoportante, aprovechando pues la característica que tienen estos productos, que es mejorar la resistencia térmica de los espacios no ventilados, aprovechando pues esta resistencia adicional que nos aporta la cámara de aire y que nos permite además reducir el espesor del aislante utilizado y por ende el espesor total del cerramiento. Entonces ahí va el Ibris aplacado contra la fachada y por delante pues el trasdosado con la placa de yeso. Además de esta cámara de aire que nos aporta esta resistencia adicional, nos permite pasar las instalaciones sin tocar a lo que es el aislante y sin afectar a la estanqueidad del producto y a su espesor, ¿no? Como puede ocurrir cuando trabajamos con el producto dentro de la estructura. Esto es otra obra, en este caso son una promoción de vivienda, 28 viviendas unifamiliares en San Román, en Cantabria, donde colocamos 2.500 metros de 60 milímetros. En este caso es un trasdosado cerámico con un ladrillo hueco doble de 7. Entonces aquí pueden ver el panel de gran formato que va directamente a presión entre el techo y en el suelo, que en muchos casos permite colocar el producto sin necesidad de fijaciones mecánicas, con lo cual pues reducimos la mano de obra y obviamente mejoramos todos los aspectos de estanqueidad y de puentes térmicos. Al no haber pues una perforación del aislante, pues mejoramos todos estos aspectos de estanqueidad y de puente térmico. Esto es una obra de rehabilitación, entonces con Moriol Arquitectura también es un edificio bastante emblemático en la calle Montalbán, es una calle que está justo detrás de Correos en Madrid, detrás de la Plaza Cibeles, es un edificio de alto standing.
Ahí pues buscábamos también optimizar un poco el espesor de los cerramientos, entonces se optó por una solución también de ibris de 90 milímetros detrás de una estructura autoportante que nos permitiría pues reducir al mínimo los espesores de los cerramientos y tener una superficie útil mayor. Muy importante en esta zona, pues visto el precio del metro cuadrado, ¿no? Y eso es un poco lo que les queríamos presentar hoy, esta revolución un poco dentro del mundo del aislamiento, el panel Ibris. Para más información pueden acceder a nuestra página web y si no, pues contactar directamente con nosotros a través del correo electrónico o por teléfono. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda sobre lo que acabamos de ver. Y gracias, Christoph, por la presentación. A ti en particular y bueno, y a Actis, ¿no? Por haber colaborado también en estas jornadas. Bueno, ahora también se incorpora Chevy, mi compañero, y haremos un poco las preguntas que ha formulado la audiencia y un poco nuestros comentarios. Hola, Chevy. Muchas gracias por la explicación. Aprovechar la audiencia para hacer preguntas, que queda, hombre, queda bastante tiempo, 27 Sí, minutos. Tenemos, bueno, tenemos esto. tiempo para desplayarnos. Pues yo tengo alguna pregunta. La primera, que yo creo que mucha gente se la hace, muchos técnicos, que bueno, están acostumbrados a los criterios estándares de los aislantes convencionales, en donde te basas en una lambda, un grosor, una resistencia superficiales, bueno, en lo que te ayuda la norma, ¿no? El código técnico te da unas herramientas de cálculo basados en aislamientos que lo que intentan bloquear es la transmisión de calor por conducción, pero no por radiación. Entonces, si no estoy mal informado, sí que hay otros países, por ejemplo Estados Unidos, en donde sí que existe una normativa para poder aplicar este tipo de aislamientos por reflexión y que te respalda. La pregunta es la siguiente. ¿Hay algún método o algunas tablas o algún modo de homologar un tipo de soluciones con las otras oficialmente aceptado o tenéis alguna, aparte de las normas estas de referencia que he visto que comentáis a menudo, a la hora de hacer un proyecto de ejecución de un edificio, ¿cómo lo justifican los técnicos? ¿Qué herramientas les dais o dónde pueden acudir? Bueno, pues a ver, hay varias preguntas, es una pregunta, pero ya hay varias preguntas. La primera, si hay un marco normativo para estos productos. Entonces, sí hay un marco normativo. Es verdad que anteriormente al año 2012, pues no había nada sobre estos productos. A partir del 2012 se publica. ¿Se me oye bien, no? Sí, sí. Sí, perfecto. A partir del 2012 sí que se publica una norma de ensayo, la norma UNE EN16012. Es una norma de ensayo que define cómo se tienen que ensayar este tipo de producto y cuáles son los valores que vamos o las características que vamos a certificar mediante esta norma de ensayo. Esta norma de ensayo, la 16012, después se modificó en el año 2015, está disponible obviamente en AENOR, cualquiera la puede adquirir en AENOR. Entonces, ¿qué vamos a obtener con esta norma? Vamos a obtener una resistencia térmica declarada, que al final es lo que necesitamos. Cuando digo resistencia intrínseca, me refiero a la resistencia propia del producto, o sea, no de la cámara de aire ni nada, no, del producto en sí, como si fuera pues un aislante de lana mineral, pues que tiene una resistencia, pues esto es la resistencia del producto, sin ningún tipo de añadido. Entonces, esta norma UNE 16012 nos va a permitir determinar en laboratorio esta resistencia intrínseca del producto y es después en obra, según cómo se vaya a colocar, sin cámara, con una o con dos, pues tendremos o la resistencia intrínseca del producto o la resistencia intrínseca del producto más una cámara de aire o más dos cámaras de aire.
en este aspecto no es distinto a lo que los técnicos vienen haciendo. O sea, si yo, por ejemplo, cojo un aislante tradicional, pues una lana mineral, un extruido, y le añado una cámara de aire, obviamente voy a mejorar mi sistema de aislamiento y cuando haga el cálculo de resistencia del cerramiento o el cálculo de la U, pues sumaré la resistencia de todos los materiales, la resistencia de la cámara de aire y la resistencia del aislante. ¿Cómo se calcula la resistencia térmica de la cámara de aire? Pues para eso hay una norma que existe desde hace muchos años, que es la norma UNE 6946, que permite calcular la resistencia térmica de los espacios no ventilados. Si bien es verdad que el código técnico ya aporta valores de resistencia de cámaras de aire, pero lo hace para unos valores de emisividad determinada. Entonces, claro, los materiales de construcción tienen una emisividad, se considera una emisividad de 0,9 para los materiales de construcción que no son bajo emisivos. ¿Qué ocurre con los aislantes reflexivos? Pues que esta emisividad es mucho más baja. Y al ser mucho más baja, si aplicamos pues esta norma 6946 para calcular la resistencia térmica de la cámara de aire, veremos que obtenemos una resistencia mayor. Entonces, la ventaja del reflexivo es que nos va a permitir mejorar la resistencia térmica de los espacios no ventilados y después ellos por sí solos tienen su propia resistencia intrínseca. Con eso quiero decir que el sistema de cálculo y de justificación es exactamente el mismo que se aplica para los aislantes tradicionales. Si aplicamos esta norma UNE 16012, donde vamos a tener una resistencia térmica declarada y una emisividad declarada, a partir de ahí pues tengo la resistencia intrínseca del producto y si le asocio una cámara de aire voy a poder calcular la resistencia térmica de la cámara de aire. Entonces no hay ningún problema a la hora de justificar legal y técnicamente la resistencia del sistema. Ahora bien, para contestar a la pregunta, ¿qué es lo que aportamos nosotros? Obviamente yo entiendo que muchos técnicos no se van a poner a calcular la resistencia térmica de las cámaras de aire, pues les puede resultar un poco complicado, pues nosotros hemos desarrollado en base a esta norma 6946 una pequeña calculadora que cualquiera que la quiera pues nos manda un correo o nos escribe y se la podemos hacer llegar, que te permite pues en función del espesor de la cámara, del tipo de cerramientos, si es una cubierta o una pared, de la emisividad de los materiales que definen esta cámara de aire, podemos calcular la resistencia térmica de esta cámara de aire y después tratarla como si fuera una capa más y meterla en cualquier programa de certificación. De la misma forma que hemos desarrollado el manual para el C3X para introducir nuestros productos dentro de lo que es la biblioteca de materiales. Pero ya repito, o sea que al final el proceso de justificación es exactamente el mismo que con un aislante tradicional, simplemente que ahí pues se cambian un poco los valores de emisividad que tienen un impacto sobre la resistencia térmica de las cámaras de aire o las posibles cámaras de aire asociadas al producto. Vale. Para ir a la cosa más pragmática, el C3X, que es la que muchos utilizamos, si no nos metemos en edificios muy grandes donde hay que hacer simulaciones dinámicas, etcétera, pues es una herramienta súper amable y relativamente sencilla. Muchos recurrimos a ella y ahí la herramienta que nos dais es una biblioteca de vuestras soluciones y nada más es sustituir la que hay por la vuestra. La biblioteca no la hemos desarrollado todavía con Efinumatic, que es el desarrollador del C3X. Entonces, el material se puede introducir a mano, o sea, se puede crear los materiales que queramos. No tenemos tantas referencias. Puede que el año que viene sí que lo hagamos como un complemento directo para que lo puedan descargar y ya lo tienen descargado, no tienen que hacer nada más. A día de hoy lo que hemos hecho ha sido un pequeño manual que te permite pues en 15-20 minutos ya meter los materiales en la biblioteca, explicar cómo se meten en la biblioteca, pero repito, es como meter cualquier otro material y incluso hemos desarrollado pues este manual para introducir las cámaras de aire con determinadas emisividades, determinadas configuraciones que te van a permitir, una vez realizado esta operación, que repito, dura 15-20 minutos, pues constituir tus cerramientos e incorporar pues estos elementos que incorporen pues, láminas de baja emisividad. Incluso se podría aplicar pues, para cualquier aislante del mercado que incorpore pues, una lámina de aluminio, por ejemplo, cuando está en contacto con una cámara, pues aprovechar esta cámara para
para mejorar la resistencia del sistema. O sea, lo que tenemos a disposición a día de hoy de los técnicos para contestar la pregunta es este pequeño manual, o si no lo quieren hacer directamente, se lo podemos hacer nosotros, les podemos asistir bien vía telefónica o presencial para introducir en su librería pues estos 6, 7, 8 referencias que tenemos dentro de los sistemas de aislantes reflexivos. Perfecto. Otra pregunta, si es que no hay de la audiencia está tímida ahora mismo. Sí. ¿Verdad? Sí, no dicen nada, no dicen nada. Bueno, ya perderán la vergüenza. Venga, animaros que faltan 18 minutos. Sí, hablando de digitalización. Aparte de bases de datos que has comentado que tenéis, herramientas de cálculo, etcétera, ¿también contáis con objetos BIM? Tenemos algunos objetos BIM, concretamente sobre el panel Ibris, lo tenemos disponible en BIM Object. Tenemos otras 2 referencias también que están en BIM, enfocadas hacia el aislamiento de cerramientos por el interior, cerramientos verticales por el interior, y otro así, enfocado más bien hacia el aislamiento de cubiertas por el exterior, que están en BIM Object. O sea que están disponibles ahí, se los pueden descargar sin ningún tipo de problema. Antes, Christoph, habías comentado, a lo que te referías al Vale, cálculo, comentar la tanto pregunta a de Xavi. Actis como a... perdón, Josep. Que t'he perdut, has començat? No, perdona. No, Christoph, sí. antes, en la pregunta de Chevy, ¿no? Referente al cálculo, habías comentado, no sé si lo he entendido bien, que el aislante vuestro podía ir con cámara o sin cámara de aire, ¿no? Pero creo que lo mejor es que tenga una cámara, ¿no? Que es donde más gana, más aporta el aislamiento, ¿no? ¿Es así? Sí, a ver, no es que sea lo mejor, repito, o sea, claro, es por ejemplo decir, es como si dijese una plancha de polistireno, le pongo una cámara y en un cerramiento vertical, pues tengo una resistencia adicional de 0,18. Quito la cámara, pues el excluido sigue estando, sigue teniendo su resistencia intrínseca. Entonces en el reflexivo es lo mismo. Ahora bien, sí que es interesante aprovechar el hecho de que esta cámara con un reflexivo multiplica su resistencia por más de 3, porque esto nos va a permitir tener un sistema de aislamiento pues, de menor espesor y mucho más competitivo en cuanto a precio, ¿no? Entonces buscar el compromiso entre el espesor, el cumplimiento del código técnico y el precio del material, ser más competitivo a la hora de implementarlo en las obras. Entonces, no es que sea mejor, es que obviamente tendremos un mejor sistema si le dejamos una cámara de aire porque aprovechamos justamente esta característica. Si no la ponemos, pues tendremos la resistencia intrínseca del producto. Es una lástima, obviamente, no aprovecharlo, pero que no es imprescindible. Ahora bien, si utilizamos un producto de 5 milímetros sin cámara de aire, obviamente pues tendremos 5 milímetros de aislamiento, es decir, nada. O sea que hay que ponerlo todo en su contexto y en su justa medida. Hay que ver siempre lo que es la resistencia intrínseca del producto, si es mucho, poco o nada, porque hay productos muy finitos en el mercado y obviamente si pongo un producto de 5 milímetros, pues tendrá una resistencia intrínseca de 0,10, 0,15, que no es nada. Entonces, obviamente no tiene ningún sentido instalar un producto de 5 milímetros sin ningún tipo de cámara de aire, porque al fin y al cabo la cámara en este caso aporta más que el propio producto. Pero eso no es siempre así. Tenemos productos que tienen resistencia intrínseca de 1,9, incluso de 2,7. Entonces, claro, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay que saber siempre qué materiales estamos utilizando. Un comentario respecto a los objetos BIM, que nos comentabas que tenéis alguno en BIM Object. No sé si te lo han comentado durante los últimos años. Hemos estado desarrollando en LITEC un estándar para generación de objetos BIM, que es abierto, público, se puede ir a la página y ver. Se ha cortado. Sí, Chevy. Te hemos perdido la conexión. A ver, creo que, bueno, he entendido. Sí, iba por el ECOP, por el estándar ECOP que hemos desarrollado en objetos BIM.
Ya. Entonces, pues yo creo que me lo habías comentado, Josep, respecto Sí, a un poco Uy, esto del os he objetivo. perdido. sí, Sí, hola, has Desaparecido. vuelto. Ahora, No ahora te puede oímos, verle nadie, dice el programa. Ahora, a ver, ahora. ahora te Uf, oímos. ha desaparecido todo en un momento. Bueno, pues nada, solo que sepáis que hay esta opción de vincular los objetos BIM no solo para que no sirvan solo para modelar, sino que sirva para simular, para presupuestar, para hacer el control de obra, etcétera, etcétera, vinculándolo al trabajo que ya tenéis hecho de generación de bases de datos. claro, Una pregunta, ahora que comentabas lo de poner un aislamiento tan delgado, pues no hace milagros. Hablando de milagros tecnológicos, en los claro, últimos años se oye hablar de sistemas de aislamiento ya avanzados, digamos, en otras líneas. En la línea de incorporar aerogeles en los materiales y en la línea de incorporar cámaras de vacío. ¿Qué opinas sobre estos sistemas? A, a ver, bueno, los nanogeles no los conozco tan bien. En cuanto a las cámaras de vacío, sí que, a ver, obviamente, si yo creo un aislante con una cámara de vacío, pues dentro de esta cámara de vacío la transmisión de calor se va a producir, si eliminamos un poco todos los efectos de borde que pueda haber y tal, pues la transmisión de calor se va a producir en el vacío exclusivamente por radiación. Entonces, obviamente, si tengo láminas de baja emisividad capaces de reflectar pues el 90-95% de toda la radiación que les llega, pues imagínense lo que podemos llegar a conseguir con tan poco espesor, teniendo una cámara de vacío. Ahora bien, hay aplicaciones, pero son más aplicaciones dentro del mundo de la industria. Las cámaras de vacío aplicadas al sector de la construcción a día de hoy es un poco complicado porque en obra pues hay que cortar los materiales, hay que manipularlos, hay que adecuarlos al sistema constructivo. Yo creo que igual esto veremos este tipo de tecnología en el sector de la construcción cuando consigamos industrializar un poco más los sistemas constructivos, que se pueda trabajar en ambientes mucho más controlados que permitan aplicar este tipo de tecnología. Pero obviamente tener una cámara de vacío y aplicar las láminas de baja emisividad combinadas con estas cámaras de vacío sería pues, idóneo para conseguir altos niveles de aislamiento y con el mínimo espesor, obviamente. Pero ya digo, o sea, yo creo que el sector de la construcción necesitaría pasar por un proceso de industrialización muy elevado para poder a día de hoy al menos aplicar este tipo de tecnología. Y en cuanto a los nanogeles, por lo que conozco, sí que hay algunas iniciativas en el mercado, pero sigue siendo una tecnología pues, bastante efectiva, pero con unos niveles de precio bastante elevados que hacen difícil su incorporación a las obras que tenemos actualmente en España, ¿no? Donde el tema precio pues, siempre es importante y entra en consideración a la hora de elegir un sistema de aislamiento, ¿no? Ya, hablando de precio, va la pregunta estrella, otra vez, siempre sale. Sí, ¿no? Para obtener un mismo nivel de aislamiento, una fachada X, la que sea, o sea, la alternativa al aislamiento convencional con vuestros sistemas, Sí, ¿qué entonces, incremento, qué diferencia de precio puede representar pues aproximadamente? mira, me alegro que me hagas esta pregunta porque la gente dice, no, claro, que me gustan vuestros productos, pero es que, claro, son muy caros. Entonces la gente está equivocada en este aspecto. O sea, si bien es verdad que tenemos determinados productos que puedan ser un poco más caros que los tradicionales, pero que permiten reducir notablemente el espesor de las cámaras, pero en el caso, por ejemplo, del panel Ibris que acabamos de ver, somos extremadamente competitivos, incluso más económico que muchas soluciones tradicionales. Me refiero, por ejemplo, pues si vamos a lanas minerales o a lanas de roca de 70 kilos, de 40 kilos en adelante, vamos a decir, o si vamos a sistemas de poliestireno extruido, somos mucho más económicos que el poliestireno extruido. Si sabemos aprovechar la resistencia intrínseca del producto con la resistencia térmica de una cámara de aire, yo, por ejemplo, frente a un aislamiento de poliestireno extruido de 120 milímetros, pues yo puedo conseguir lo mismo con 90 milímetros asociado a una cámara de aire.
Entonces, claro, esto me permite ser mucho más competitivo en precio respecto a soluciones tradicionales o respecto a lanas minerales, por ejemplo, de conductividad 0032. Yo puedo ofrecer sistemas más competitivos en precio de material y más competitivos en cuanto a la mano de obra. Tener en cuenta que los paneles se presentan en formatos de 1200 por 265, incluso hasta 290. O sea, son paneles de grandes dimensiones que en muchos casos no requieren de fijaciones mecánicas, que permiten una colocación muy rápida, muy ligera. Entonces, claro, esto, el impacto que tiene en la mano de obra es importantísimo. Entonces, somos extremadamente competitivos para poder aplicar nuestro panel Ibris en obras de gran volumen y sin ningún tipo de problema. Y obteniendo unas características térmicas y acústicas pues muy elevadas y de estanqueidad, obviamente. Eso es un plus que aportamos, o sea, respecto pues, a otras soluciones de aislamiento. Con una sola colocación de un solo producto voy a conseguir pues, los tres pilares, digamos, del aislamiento, que es el térmico, el acústico y la estanqueidad. Si yo, para contestar la pregunta, sí que somos muy competitivos y podemos ofrecer soluciones muy competitivas. Invito a los asistentes en someternos a algún proyecto y les podemos realizar los cálculos y hacer una propuesta técnico-económica para que vean hasta qué punto podemos ser competitivos en este ámbito. Muy bien. No sé si alguna pregunta, alguna otra duda. Normalmente suele haber bastante dudas. ¿Tienes alguna cosa más, Chevy? Aparte, no te oímos ahora. Sí. Otra pregunta. ¿Las cámaras de aire? ¿No? Sí. Hola. ¿Me oís? Sí, te oímos Sí, bien ahora. lo vimos. ¿Sí? ¿Me oís? Sí, Vale, perfectamente. Es que se me corta mucho la conexión. Bueno, las cámaras de aire, el hecho de que haya y se puedan, o sea, entiendo que para poder aprovechar de verdad el potencial de vuestros productos es primero calcularlos bien, no poner de más, calcularlos como Dios manda para poner la resistencia que ganan las cámaras de aire, etcétera, etcétera. Esto por lo primero. Y luego, una cámara de aire, ¿a partir de qué grosor se puede considerar cámara de aire? ¿Con 1 centímetro es suficiente? Os lo digo para lo de la optimización de gruesos. Claro, si me dicen, no, es que para considerar cámara de aire tienes que tener 5 y 5. Entonces ya, claro, creces mucho. Pero tengo entendido que puede ser muy finita, ¿correcto? Sí, entonces efectivamente, o sea que en cuanto a las cámaras de aire, si aplicamos esta calculadora que hemos desarrollado, la norma UNE 6946, depende un poco del sentido del flujo de calor. Entonces depende si estamos en una pared, que sería un flujo horizontal, en una cubierta, en invierno, por ejemplo, que estaríamos en un flujo vertical ascendente, o en un suelo, que sería un flujo vertical descendente. En el caso de las cubiertas y de las paredes, conseguimos la máxima resistencia térmica de la cámara, independientemente si es un reflexivo o un aislante tradicional. Conseguimos la máxima resistencia térmica para las paredes y las cubiertas con 2 centímetros. O sea, 2 centímetros de cámara de aire sería lo óptimo para conseguir la máxima resistencia. Si la pongo de 10 centímetros, no voy a conseguir nada más. O sea, que no es necesario. ¿Vale? Incrementar la cámara de aire. Ahora bien, cuando estamos en flujo de calor descendente, que sería un suelo en invierno, por ejemplo, o una cubierta en verano, ahí sí que si tenemos una cámara de aire de más de 2 centímetros, 3, 4, 5, 6, 7, se incrementa notablemente la resistencia térmica de esta cámara de aire. Es el único caso en el cual, cuanto más grande es esta cámara de aire, más resistencia térmica vamos a obtener. ¿Cómo se explica esto? Pues cuando estamos en flujo de calor descendente, cuando baja el calor, la forma que tiene de bajar el calor es principalmente por radiación, algo por conducción, pero por convección no hay nada. Convección, repito, el aire se calienta, sube, al subir se enfría y vuelve a bajar. Si mi fuente de calor viene desde arriba, obviamente este proceso no existe, no tenemos convección y tenemos una gran cantidad de emisión por radiación. Es decir, yo pongo una lámina de baja emisividad, voy a reflectar todo y por lo tanto voy a conseguir un alto nivel de resistencia térmica. Entonces, únicamente en flujo descendente, flujo de calor descendente, interesa tener una cámara de aire más grande. Ahora, en cubierta en invierno y paredes verticales,
con 2 centímetros es suficiente. Si vamos menos de 2, pues se reducirá la resistencia térmica de la cámara de aire. O sea, una cámara de aire se puede considerar 0,5, se puede considerar 1 centímetro, centímetro y medio. Obviamente después hay que tener en cuenta que en la puesta en obra pues no es tan exacto. Entonces considerar una cámara de aire en obra de 0,5 centímetros, pues bueno, pues duro que se pueda controlar a este nivel, ¿no? Pero digamos que a partir de 1 centímetro, centímetro y medio, se puede controlar perfectamente y aprovechar esta cámara de aire. Por ejemplo, se me ocurre cuando tenemos un ladrillo calavista, que hacemos un trasdosado de placa de yeso, que colocamos nuestro canal a 1 centímetro de la hoja exterior, pues este centímetro, si tengo un aislante reflexivo dentro de los canales, los montantes, pues puedo aprovechar la resistencia de esta separación de 1 centímetro, que está recogida, por ejemplo, en el catálogo de elementos constructivos del Código Técnico. Pues en el caso nuestro, este espacio de 1 centímetro en una pared nos permite tener una resistencia adicional de 0,3. Entonces, pues, oye, 0,3 que aprovechamos y que que de todas formas están ahí, y simplemente el hecho de poner una baja emisividad frente a esta cámara, pues conseguimos elevar de 0,18 a 0,3 la resistencia de esta cámara. Me queda una pregunta para los dos minutos que quedan. Has hablado de... espérate, ¿dónde la tenía apuntada? Aquí. Hemos hablado de estanqueidad, de barreras del funcionamiento que tiene como barrera de vapor también, por la capa de metálica que tiene. También ofrecéis prestaciones como barrera de hermeticidad al aire. Y si es este el caso, claro. Si fuese el caso, ¿hay todos los complementos típicos de cintas, sellantes, etcétera, para el aire también? Correcto, correcto. Entonces, en nuestra certificación voluntaria. Si oído, os veo muy... Sí, perfectamente, perfectamente. Sí. Entonces, respecto a la estanqueidad, obviamente sí que aportamos una estanqueidad no solo al vapor de agua, sino también al aire. Y tenemos un programa de cintas que también fabricamos nosotros con el mismo material que está en el exterior. Con este mismo material fabricamos las cintas, lo que nos permite garantizar la continuidad de la barrera de vapor y también la baja emisividad. Entonces, estas cintas es la que nos va a permitir generar pues, la estanqueidad, no solo en los encuentros entre paneles, que esto ya la cinta ya viene incorporada en el mismo panel, sino también en los encuentros con los forjados. Entonces, tenemos unas cintas específicas. Se puede hacer pues utilizando masillas específicas para pegar barreras de vapor. Se puede hacer la estanqueidad con los encuentros en los forjados, o incluso tenemos alguna cinta que nos permite hacerlo en seco, pegando, si trasdosamos con placas de yeso, pegándolo debajo del canal de la placa de yeso. Entonces, sí, efectivamente tenemos estos complementos que permiten realizar pues, el sellado de todo el perímetro, de todos los encuentros, digamos, del panel con los cerramientos que le rodean. O sea que al fin y al cabo, poniendo vuestros productos, resolvemos barrera de vapor, estanqueidad al aire, hermeticidad y aislamiento térmico. Eso es. Y en la parte acústica, obviamente, cumplimos con el DBHR que se exige en el cerramiento. Muy bien. Bueno, pues creo que... Perfecto, sí. A tiempo todo. Muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotros y a todos los asistentes. Estamos a vuestra disposición para cualquier complemento de información. Vale. Pues muchas gracias, Christoph. Y a los seguimos asistentes. A las 3:30 empezamos la sesión de tarde con las 3 últimas ponencias ya de estas jornadas. Vale. Pues venga. Muy bien. Hasta la tarde. Hasta luego. Adiós.